Profesor, es al tercer trimestre, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Tercer trimestre, primera unidad del mes, primer tema, ¿ya? La vida y obra de Jesús. Justamente el video que hemos visto nos habla todo lo referente a la vida y la obra que hizo Jesús, pues, ¿no? Al venir a la tierra. Vamos a hablar un poco de él, vamos a conocer su trayectoria. Muy bien, la obra, la vida y obra de Jesús. Anote ahí, Jesús lleva tilde en la U, ¿ya? No me salió aquí, por favor, colóquelo ahí. Muy bien, entonces rápidamente vamos a explicar el tema, ¿ya? Atentos todos, por favor, y vamos a conocer un poco sobre la trayectoria y la vida de Jesús. Bueno, la palabra de Dios en sí nos habla sobre el nacimiento y la venida de un Mesías. En este caso, el Mesías es denominado Jesús. Ya, vamos a hablar un poco más sobre el texto de Lucas 2, 1, 14. ¿Alguien lo puede? De repente tiene una Biblia. Lucas, el texto bíblico de Lucas está en el Nuevo Testamento, ¿ya? Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 14. Vamos a leer ese texto y nos va a hablar netamente sobre el nacimiento de Jesús, ¿ya? A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Puede leerlo? ¿Alguien tiene este texto rapidito? ¿Quién quiere ganar su nota? Recuerden que la Biblia lo tiene que tener a la mano, ¿ya? ¿Qué texto, profesor? Ya, el texto es Lucas. Lucas está en el Nuevo Testamento. Lucas, Profesor, capítulo ¿puedo 2, leer capítulo yo? 2, y lo va a leer desde el 1 al 14, ¿ya? Ya lo encontré. Ya, muy Ya lo bien. encontré. Ya lo encontré. Acá tengo el Ya, capítulo a ver, 2. Yo también, profesor. ya, vamos con los tres alumnos, ya que lo han encontrado. Son 14 versículos, van a leer cada uno 4, 8, 12. Ya, dos van a leer 5 y uno 4, ya 14. Vamos a empezar con Ya. Yasmín. Ya, a ver, vamos del 1 al 5 y ahí nos va a hablar un poco sobre la vida de Jesús, ¿ya? Vamos a ver en Lucas 2 y los que no tienen su Biblia también, ¿ya? Atentamente escuchamos. Luego de Yasmín entra Stephanie del 6 al 10, ¿no? No, perdón, del 6 al 10 y Andrea Rubina culmina con las cuatro últimos, ¿ya? A ver, vamos al texto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Muy bien, continúa Stephanie. Ok. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y por la noche se tornaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ya, Rubina, culmina, por favor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal.
de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias. Ah, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces ahí en el proceso de la lectura hemos podido entender qué procesos han acontecido. Uno, el censo, ¿no? Si se dan cuenta, el censo nos habla que en ese tiempo pues hubo un censo en la cual se quería censar a todos los israelitas, ¿no? En la ocasión del nacimiento de Jesús en Belén. Belén de Judea era de fama en la cual pues nació el rey David y la cual aconteció también que fue un antepasado y la cual Jesús tenía que nacer en ese lugar, ¿no? Era el Mesías prometido. También hay que recordar pues que María, madre de Jesús, dio el nacimiento, ¿no? Con la promesa de Dios de salvar pues a la humanidad. Por eso se le considera a Jesús como rey esperado, el Mesías. Recordemos que Jesús nació en un pesebre, según el texto que han leído, ¿no? Y nos muestra este concepto de humildad, ¿no? El lugar, imagínate, ¿no? Donde no había un lugar donde iba a nacer y nació en un pesebre rodeado de animales y era considerado, pues, ¿no? Como el rey de la Biblia, el rey esperado. Recuerdan que también nos habló de los pastores que estaban ahí y que los ángeles le hablaron y que le dijeron que no tuvieran miedo, ¿no? También estaba María como madre de Jesús, que la cual representaba una madre. Y por último, Emanuel. ¿Alguien sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros, ¿no? Según el texto de Lucas, recoge nada más este nombre, ¿no? Para llamar Emanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha querido vivir con nosotros a través del nacimiento, ¿no? De Jesús dentro de un establo, ¿no? En la pobreza, en que Dios realmente mostraba su amor por nosotros. Muy bien, entonces el texto. Vamos a hablar resumidamente aquí. Jesús de Nazaret, su infancia. Nació en Belén entre el año 6 antes de Cristo. En ese momento, ¿se acuerdan que hablaron? Visitaron los Reyes Magos, ¿no? Su familia huye a Egipto con el fin de que, pues, Herodes no lo matara, ¿no? Entonces, en el proceso de su crecimiento, el bautismo de Jesús fue realizado por Juan el Bautista. Aquí está, ¿dónde? En el río Jordán. Ya marchó por el desierto donde superó las pruebas que había tenido, ¿no? Según la historia, Jesús posteriormente comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. La vida pública de Jesús, pues a través de su edad, de su tiempo que estuvo en la tierra, estaba acompañado de sus seguidores, ¿no? En este caso, que predicaban por Galilea y Judea. ¿Quiénes eran? Los 12 apóstoles, ¿no? Quienes trabajaban, seguían a Jesús y a la vez predicaban, ¿no? Recordando, pues, que Jesús era enviado el Hijo de Dios. Bueno, recordemos también que la Biblia nos habla de muchos milagros, ¿no? Se narran más o menos 14 milagros, entre las cuales sanó a un leproso, a un paralítico, a un ciego, a un sordomudo, etc. Entonces, los milagros de Jesús en la tierra fueron, pues, un acontecimiento muy importante. También nos habla de la última cena, ¿no? En la última cena, en la trayectoria de Jesús, esto se realiza en Betania y fue ungida por una mujer con perfumes. Ya estaban preparando para la muerte de Jesús. Recuerden que cenó con los apóstoles, predijo que uno de ellos los traicionaría. ¿Quién sería el que lo traicionaba? A ver, ¿alguien se acuerda? Judas Iscariote. Muy bien, Judas lo traicionó, ¿no? Judas. Y profetizó que también ya en ese tiempo iba a morir. Durante el juicio, ya Jesús fue juzgado en el Sanedrín. Recuerden que ¿quién de los apóstoles lo negó 3 veces? ¿Se acuerdan? Pedro. Pedro. Muy bien, ¿no? Pedro, pero Jesús le dijo antes, ¿no? Me vas a negar 3 veces y Pedro lo negó. Y en el tiempo de Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, ya no le, que en un principio no lo consideró culpable,
y por la cual pues tanta exigencia, ¿no? Se lavó las manos y ya pues no se hizo responsable. Posteriormente Jesús fue crucificado después de azotarlo, lo taparon con un manto rojo y le pusieron una corona de espinas. Ya recordemos pues que Jesús cargó la cruz hasta el lugar de su muerte, más tarde murió crucificado. Bueno, la sepultura, después de su muerte, le metieron a Jesús en un sepulcro de piedra con una sábana tapada con una gran roca. Recuerden que Pilato puso dos guardias, ¿no? ¿Se acuerdan en la historia? Para cuidar el sepulcro, en la cual no robasen el cuerpo, porque ciertamente había escuchado que Jesús iba a resucitar, ¿ya? Pero luego aconteció algo muy importante. Jesús resucitó, ¿ya? A los 3 días de su muerte. La primera al verlo fue María Magdalena, ¿ya? La primera mujer que lo vio, que lo vio fue María Magdalena, ¿ya? Y se presentó posteriormente ya a los discípulos y después ascendió a los cielos donde pues se sentó a la derecha de Dios. La promesa de Jesús es que, según el libro de Apocalipsis, algún momento va a tener que regresar por segunda vez. La primera fue cuando pues se fue después de resucitar los 3 días y según el texto de Apocalipsis menciona que Jesús va a volver por segunda vez. Entonces, esa es la actitud que tienen los cristianos, están esperando la segunda venida de Cristo. Bueno, tienen que leer la Biblia, ¿no? Es muy importante para poder conocer la trayectoria que Jesús tuvo en la tierra. Muy bien, hemos visto un poco de resumen sobre la vida de Jesús, cómo trascendió desde su nacimiento hasta su muerte. Muy bien, resumidamente, ¿no? Y hemos leído el texto sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Muy bien, a continuación también les voy a presentar una ficha de trabajo, ya en la cual vamos a trabajar este aspecto de acuerdo al tema y vamos a completar. Ya obviamente conmigo lo vamos a hacer algunas preguntas por si no se las saben, ¿ya? Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, atentos ahora sí todos a la ficha que le voy a enviar. No se olviden, ya eso sí tienen que enviar porque si no, por no enviar esa evidencia salen desaprobados. Muy bien, entonces aquí.